Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Le doy gracias a usted por la sintonía y sobre todo, gracias a Dios por darme este privilegio, esta bendición, esta oportunidad de poder compartir con ustedes una palabra de fe que active su fe, una palabra de ánimo que los quite del desánimo y una palabra que lo ponga en la órbita del Espíritu. Amén. En unos segundos, después de este anuncio, vamos a entrar en el tema que es la continuación acerca de los anticuerpos que están en nuestro cuerpo para defendernos de toda enfermedad, de todo virus. Amén. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Para comenzar, como siempre, tengo la palabra de Dios aquí en el libro de Proverbios, capítulo 18, versos 14 y 21. Dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Voy a leer nuevamente el verso 18. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Aunque Dios estableció en nuestro organismo anticuerpos, estos anticuerpos actúan cuando hay un ataque al sistema saludable que Dios nos dio. Entonces se levantan los anticuerpos para defender el cuerpo de todo agente extraño. Espiritualmente pasa lo mismo. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que hay una palabra para ayudarnos a combatir las dudas, las incertidumbres, los desánimos, las depresiones. Sin embargo, a pesar de que hay palabra de Dios que nos anima y todo, caemos en la tentación de hacernos la pregunta y decir: hermano Josué o pastor Josué, yo soy creyente y ¿por qué sufro todavía esta enfermedad? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué si usted habla de salud y de sanidad y habla de fe, por qué no opera en mí? Le voy a dar la respuesta bíblica. Cuando los anticuerpos no funcionan, cuando los antivirus no funcionan, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? Voy a darle algunas declaraciones bíblicas. Primero, confesiones negativas. Confesamos muerte y no vida. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué es confesar muerte? Esto. ¿Cómo le fue en el doctor? Bueno, me fue mal porque me dice que el cáncer está en la etapa número 5 o 6, la última de la línea, y me quedan solamente meses de vida. ¿Quién confiesa eso? Está incentivando que el cuerpo se desintegre y no produzca las defensas. Ahora, el creyente que tiene fe en la palabra dice: aunque el médico dijo esto, yo creo que Dios es mi sanador y mi cuerpo va a resistir este cáncer. Mi cuerpo va a producir las defensas. Yo no encuentro mucha gente que diga eso, pero los pocos que lo dicen terminan sanos. Es más, acabo de recibir un mensaje, un testimonio de una persona, de una hermana de Concepción, que estuvo muy grave, estuvo en cuidado intensivo, estuvo a punto de morir. Es más, los médicos le dijeron que iba a morir. Pero ella, no lo digo para vanagloria, lo digo como un testimonio porque me llegó recién ayer. Ella me cuenta en un testimonio hermoso que había estado en una conferencia que yo di en Concepción hace 16 años y regalé un libro, 5 pasos para crecer en la fe. Leer ese libro para ella fue el incentivo para que se activara su fe y recordó los versos que están en la Biblia y se puso a recitar, a decir, a declarar que no moriría, y recitaba los versos que estaban escritos en el libro, que están en la palabra de Dios. Entonces, activó sus defensas de tal manera que, para asombro de todos, está sana y me escribe para contarme su testimonio, para contarme el efecto positivo de la palabra de Dios. Ahora, cuando
Hay personas que están enfermas, sufren alguna deficiencia orgánica y luego la gente le dice, bueno, solamente tienes que prepararte para morir. La gente, yo le estaba contando recién a un hermano que había una persona que estaba ya cerca de la muerte y los hijos vinieron a despedirse. Los hijos estaban despidiéndose. Me ha tocado en 2 ocasiones donde la familia se reúne para despedirse porque el médico dijo, le quedan 24 horas. El médico había dicho que esta persona estaba tan débil que no tenía posibilidad de vivir más allá de un mes. Así que toda la familia reunida y me llamaron a mí. Yo le dije, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tiene que hacerle caso a lo que dice el médico? La palabra de Dios dice que el hombre debe cumplir sus días y los días del hombre mínimo son 90 años. Así que yo me aferro a la palabra. Me arrodillé delante de los hijos y oré. Le dije, Señor, extiéndele los días de vida. En 3 ocasiones me ha tocado orar por personas que la familia entera se ha reunido para despedir. Personas sobre los 80 años que el médico dice, ya cumplió su tiempo, está muy desgastado, sus pulmones no funcionan, su corazón, etcétera, etcétera. O sea, despídanse porque no sale de esta. He orado y he pedido, Señor, extiende los años de vida. 5 años después, partió con el Señor. Entonces, cuando uno está en una situación delicada, no debe permitir estos comentarios. Es que a ti siempre te ha ido mal. Es que son pocas las personas que se sanan de esto. Debe aceptar solamente palabras de fe, palabras de bendición. El ánimo del hombre soportará la enfermedad. ¿Más quién soportará el espíritu angustiado? Cuando hay depresiones, cuando hay culpabilidad, es imposible que opere un milagro, a menos que la gracia del Señor actúe. Le voy a mostrar un ejemplo bíblico. Mateo capítulo 9. Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo. El ánimo del hombre soporta la enfermedad. Tus pecados te son perdonados. A causa de su torpeza, había recibido esa enfermedad y él estaba aceptando esa enfermedad. Porque estaba paralítico, seguramente dijo, este fue un castigo de Dios y de aquí yo no me levanto. Sin embargo, los amigos lo llevaron a Jesús. Él no fue por su voluntad, fue llevado. No dice la Biblia que él les pidió que lo llevaran. La prueba está que él no se paraba, le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces dice en el verso 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Lo primero que hace Jesús le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El complejo que produce, el dolor que produce cuando le fallamos a Dios, especialmente cuando en la vida cristiana uno comete el error que el proverbio dice, no hagas promesas que puedes no cumplir. No le prometas a Dios algo que no puedes no cumplir. No falta el que le hace una promesa, un juramento a Dios, le dice, Dios, yo te prometo que no te voy a fallar, te voy a servir todos los días de mi vida, nunca me voy a descarriar, nunca voy a... Y resulta que cae, tropieza y cae. Ese es el orden. Y dice, le fallé a Dios. Y de esta Dios no me va a perdonar. Y nos falta el religioso que le dice, uy, le fallaste a Dios. Le prometiste a Dios algo que no cumpliste y Dios te va a castigar. Entonces, viene alguna enfermedad natural. Y en esa enfermedad, la persona no se levanta. Oran y oran y oran, pero no se levanta. ¿Saben por qué? Porque tiene un pensamiento de culpabilidad. Y la Biblia dice que el Señor perdona nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Entonces, la palabra de Dios, voy a decirlo acá, la palabra de Dios cambia nuestro estado de ánimo. No permita que la culpabilidad entorpezca el poder sanador. No permita que la culpabilidad impida que el favor de Dios, que la gracia de Dios, que la sanidad, que la bendición de Dios alcance su vida. No permita que pensamientos negativos, no, a mí siempre me ha ido mal, no, yo no tengo fuerza, yo no tengo recursos, yo no sirvo para nada.
No permita que eso, no diga, este pecado me tiene al borde de la muerte y tengo que morir nada más. No, Dios tiene un propósito. Si permitió Dios que sucediera lo que sucedió, es para enseñarnos lecciones, porque a veces nos sentimos tan arrogantes que nos creemos tan súper santos. No, yo eso nunca lo haría, yo nunca haría eso. Y resulta que hay un dicho muy popular que diga, nunca digas de esta agua no beberé. Amén. Entonces, cuando uno promete a Dios algo y le falla, le pasa lo que le pasó a este joven. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y le tuvo que decir, toma tu leche, porque se quedó. ¿Cómo supo que yo había pecado? A la única persona que le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Ahora, hay otro elemento más bíblico que también entorpece la sanidad, que está aquí en Santiago, en el capítulo 1. Voy a leer en Santiago capítulo 1, dice la Biblia, versos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de fe, tiene falta de sabiduría, digo, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí viene esta verdad. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble de ánimo. Cuando una persona dice, yo tengo fe que Dios me va a sanar, al otro día dice, yo no sé si Dios quiere sanarme. Al otro día dice, yo voy a pedir oración porque me siento con fe. Al otro día tiene fe o al otro día no tiene fe. El doblez de ánimo, la inconstancia, la falta de perseverancia, la Biblia dice que nosotros debemos perseverar en la fe, orar sin cesar, mantenernos firmes en lo que el Señor ha dicho, permite que los anticuerpos actúen. Ser ambiguo, estar en un día con ánimo, el otro día sin ánimo, impide que la sanidad se concrete. Porque la Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero hay una respuesta de Dios. Amén. Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para superar el doblez de ánimo hay que descansar en el Señor. Hay que arrodillarse. Hay que tener fuerzas, hacer fuerzas, tomar fuerzas de flaqueza y decir, Señor, yo voy a orar. No importa que no tenga fuerza, no importa que no tenga ganas, voy a orar. Amado, les digo por experiencia, no siempre uno ora con las mismas ganas, no siempre uno tiene ganas de orar, no siempre uno tiene fuerzas, no siempre está inspirado para orar. Pero cuando uno se arrodilla, el solo hecho de doblar la rodilla y decirle, Señor, estoy cansado, necesito de tus fuerzas, el solo hecho de decirle, Señor, no tengo ánimo de nada, cambia el estado de ánimo, porque Dios conoce nuestra condición, sabe que somos humanos, limitados, depresivos, negativos, Él lo sabe. Por eso que Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hay descanso, hay alivio en la palabra de Dios, hay descanso, hay perdón. Ahora, por supuesto que hay bendición en la presencia de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso está en el Señor, en orar, en la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. La palabra de Dios activa los anticuerpos, las defensas de nuestro organismo para combatir toda enfermedad. Al contrario, si no hay palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, en mi boca, se produce una acción contraria y el enemigo viene y roba la palabra que fue sembrada y nos desanima y nos dice, no, tú te vas a morir. No, son poca la gente que se salva de esta enfermedad. Dios es fiel, Dios es fiel. Mira lo que dice. Otro problema más que tenemos, ¿por qué nos enfermamos? Primera de Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 27. Aquí hay otra verdad por qué nos sanamos.
De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El apóstol Pablo está diciendo claramente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos se han muerto. ¿Por qué? Por no discernir el cuerpo de Cristo. Y aquí voy a hablar de algo muy delicado. Para responder a esa pregunta, ¿por qué no operan en mí los anticuerpos? ¿Por qué la palabra de Dios no produce en mí la sanidad? Pastor, he orado tantos años. Sí, yo también, le dije. Yo también. Me tomó 5 años orar y entender por qué no podía sanar antes. No es que Dios quiere que estemos enfermos. No tomamos la palabra de Dios en serio. Dice la Escritura. Hay muchos enfermos y debilitados por no discernir el cuerpo de Cristo. Y dicho de la manera más simple, no discernir el cuerpo de Cristo es juzgar, hablar mal, murmurar de un miembro del cuerpo de Cristo, de un hermano en Cristo, por su deficiencia. Jesús dijo, el que esté limpio de culpa tire la primera piedra. No juzguéis para que no seáis juzgados. Con la vara con que mide será medido. Lo dijo Jesús, el Hijo de Dios. Tú y yo no somos llamados jueces de nuestros hermanos. Demandamos justicia ante el juez del universo, ante la impiedad de la sociedad. Pero del cuerpo de Cristo dice, el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo es la iglesia. Yo puedo pedir justicia en contra de la impiedad de los gobernantes, de los legisladores. Pero cuando un hermano en Cristo tropieza y cae, yo no soy el llamado a pisotearlo y a juzgarlo y a dispararle y a matarlo. El que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. La razón por la cual hay enfermo entonces no es que el Señor quiera que esté enfermo. Él nos dio el antídoto. Entonces, el antídoto no opera, no actúa cuando la Biblia dice, comemos y bebemos indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo. Yo no puedo comer del pan y tomar del vino en la Santa Cena teniendo odios, rencores, rencillas, envidias, celos, contiendas, porque eso produce una baja en mis defensas espirituales y mi organismo físico también se resiente. Entonces, le voy a dar un consejo. En mis 50 años, ahora tengo 50 años de servir al Señor, tengo la autoridad para decirle un consejo. No se preste para juzgar a su hermano. El mejor consejo que me dio mi madre, uno de los mejores: hijo, usted no es juez de su hermano. Si su hermano tropieza y cae, usted no lo pisotea, levante. No se preste usted para juzgar a su hermano. Y entonces la enfermedad es un tiempo para pedirle, Señor, examíname, oh Dios, dice el salmista, ve si de mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. La enfermedad es un tiempo de descanso para meditar y decir, Señor, me equivoqué, no debía haber juzgado, no debía haber hablado mal, no debía haber injuriado, no debía haber contendido. La contienda no es de Dios. Dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Siempre le anda buscando la quinta pata al gato sabiendo que tiene 4. Siempre anda buscando el detallito. Ya se equivocó. Yo sabía. Me encanta cuando me dicen, pastor, ¿usted se equivocó? Sí, le digo, porque no soy perfecto. Tengo algunos defectos. Fíjese. Entonces, cuando se enferma, no tiene acceso a la sanidad, porque no discierne el cuerpo de Cristo. O sea, Dios mío, déjeme decirle esto. El vaso que usted está menoscabando puede ser el instrumento de sanidad. ¿Cuántos nos juzgaron y hablaron peste de Gigi Ávila? Un siervo del Señor, que no era perfecto, por supuesto. Ni un hombre es perfecto, solo Cristo es perfecto. Sin embargo, era el instrumento para sanidad. Mire, conozco el caso en Penco. Yo fui testigo, hermano. Salió en los periódicos de Concepción la sanidad de un hombre de Penco que fue sanado en la campaña con Gigi Ávila. Era un paralítico, tenía problemas con una pierna, no podía caminar. Era famoso en el barrio. Fue a la campaña con Gigi Ávila y el Señor
lo sanó. Lo sanó, salió en los diarios. Nunca había caminado. Tenía una cadera dislocada, creo. La cuestión es que sanó y salió en los diarios y todo. El hombre renegó de Gigi Ávila y la enfermedad le volvió. Era del barrio, entonces yo lo conocí y dije, Dios santo, ten misericordia. ¿Por qué? Porque mientras creyó la palabra y maldijo al vaso que fue un instrumento. Oh, Señor, no maldiga el vaso que es un instrumento de bendición. Dios tenga misericordia, Dios tenga compasión. Los vasos somos barro en las manos del alfarero. Somos barro, que Dios ha puesto un don hermoso, pero la gracia es de Dios en un vaso imperfecto, que está trizado, que no es perfecto porque es barro. Sin embargo, cuando uno desprecia el vaso, le permite al enemigo que nos desanime, que nos ponga pensamientos destructivos, que el único daño que van a hacer es impedir que vivamos saludables. Mire, dice la Escritura, hay muchos enfermos. Pídale perdón a Dios entonces si ha hablado mal de su pastor. Cada vez que llega alguien a la congregación, bendecido para bendecir, que viene de otra iglesia, me dice, no, yo vengo porque mi pastor falló, mi pastor cayó. Le digo, mire, usted va a ir a bendecirlo y le va a ir a pedir perdón, o si no, no tiene entrada acá. Porque ya sé lo que va a hacer después. Yo voy a ser el próximo víctima, porque ya conozco. Tiene que sanar su corazón, porque si no sana su mente y su corazón, su espíritu, va a enfermarse físicamente y le va a pasar lo que un buen amigo mío le pasó. Murió antes de tiempo, a los 40 años. Un hermano en Cristo que me enseñó a tocar guitarra. ¿Por qué? Por haber maldecido, haber hablado mal de un siervo del Señor. Y no solo es eso, otra advertencia más. Efesios, capítulo 6, versos 2 y 3. Cuando no operan los anticuerpos, la enfermedad persiste. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versos 1 y 2. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando somos hijos y somos jóvenes, nos enojamos con papá y mamá. Peleamos, discutimos. Hay una promesa de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo lo pongo en negativo. Cuando un hijo de Dios deshonra a su padre y a su madre, sus días se acortan. Sus días se acortan. Conozco casos demasiado dramáticos de la vida real. De hijos que han deshonrado a sus padres, se han muerto antes de tiempo. Se enfermaron y murieron. ¿Por qué? Porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, yo lo pongo en negativo. Si uno deshonra a su padre y a su madre, sus días se acortan. Tengo testimonio que ni se los cuento mejor, para que no se asusten. Pero es la verdad. Habiendo poder sanador en la palabra, cuando uno no se sujeta a la palabra y no se mantiene en la palabra, se produce muerte a través de una enfermedad. Pero hay vida. Ahora, quiero terminar dándole este consejo. Para que los anticuerpos, si usted viva saludable, debe tener una alimentación sana. Cuando uno va al médico, lo primero que le dice, usted va a tener que alimentarse sanamente. Primero, alimentación sana. Mateo capítulo 4, verso 4. Alimentarse con la palabra de Dios. Leer esta palabra. Pedir perdón a Dios. Descansar. Alimentarse y descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 3 elementos, 3 consejos, y hay que trabajar, hay que mantenerse ocupado. Y luego Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 3 consejos, alimentación sana, la palabra de Dios, descanso. Lo mismo que dice el médico, descanse. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, descansar en el Señor, pedir perdón, pedir misericordia y trabajar. Esto le va a permitir que usted pueda vivir una vida saludable. La palabra de Dios es tan poderosa que dice el salmista,
Tú has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio. El poder de la palabra está vivo y activo para salud de nuestra vida. No permita que estos anticuerpos que están en nuestro cuerpo se desactiven actuando negativamente. No permita que el desánimo, que los pensamientos depresivos le embarguen. Amén. Voy a orar porque se me acabó el tiempo. No me di cuenta que se me venía el tiempo encima. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Te pido que la palabra que hoy día he compartido produzca el fruto y el temor y el respeto a lo que tú has establecido, para que vivamos saludables, para que el antídoto que está guardado en tu palabra, el poder sanador de tu palabra, produzca el fruto y para que vivamos vidas descansadas, aliviadas en ti. Sea magnificado tu nombre, sea exaltado tu nombre y produzca tu palabra el fruto que debe producir en los corazones para la alabanza y la gloria tuya. Perdónanos, Señor, por nuestras torpezas, por nuestros prejuicios, perdónanos por nuestros comentarios desatinados muchas veces. Gracias por perdonarnos por Jesucristo. Señor Jesús, límpianos con tu sangre y concédenos que tu bendición y tu favor sea manifiesto sanando nuestras enfermedades ahora mismo. En tu nombre y para tu gloria lo ruego y lo suplico. Amén. Y amén. Bueno, este es el tercer capítulo de esta serie acerca del antídoto. Cuando el antídoto no funciona, la respuesta está en la palabra de Dios. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerde, en su pantalla aparece un teléfono y una página web, un sitio web. Escríbanos, llámenos para saber el fruto, lo que el Señor está haciendo en usted por el poder de su palabra. Nos vemos, un abrazo virtual. Recuerde que no importa las circunstancias, las adversidades, la pandemia, Dios ha declarado que somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Amén.